Hola, buenas tardes, bienvenidos a Voz Normalista, su podcast favorito. Mi nombre es Luz Mariel y como saben hablamos en este espacio, hablamos sobre las herramientas para comunicarnos mejor. El día de hoy estoy acompañada de mis compañeros normalistas, que ella es Andrea, Yara, Diana, Melanie y Marco. Y bueno, el tema de hoy es habilidades comunicativas. Antes de entrar más a fondo, es importante recordar que la comunicación efectiva del docente se basa en 4 habilidades: es leer, hablar, escribir y escuchar. Y bueno, empezamos. ¿Por qué o qué serán cada una de estas, Marcos? Si nos puedes ayudar. Sí, claro que sí. Buenas tardes, mi nombre es Marco. ¿Qué es leer? Leer siento yo que puede ser decodificar letras, comprender un texto, darle un sentido en base a tus experiencias, conocimientos, o sea, interpretar signos. ¿Qué más podría decir? Pues creo que sería todo lo que comprendo hasta el momento. Después sigo yo, mi nombre es Andrea y a mí me tocó escribir. Escribir es una actividad comunicativa y cognitiva que permite expresar ideas, sentimientos, conocimientos o información mediante un sistema de signos convencionales. En este caso, las letras, palabras, oraciones no solo implican trazar letras, sino también planear, organizar y dar sentido al mensaje, teniendo en cuenta quién va dirigido y con qué propósito. Y bueno, Yara, ¿tú qué nos puedes decir sobre la habilidad de escuchar? Escuchar es prestar atención a lo que te dicen, con verificar las emociones, y no es solo oír, o sea, tienes que identificar qué te quieren transmitir. Uno de los autores con los que se podría como que relacionar es con Skinner, por ejemplo, con el conductismo, en el cual se puede reforzar como el niño escucha, ya sea como algo positivo, se les puede dar reconocimiento, felicitaciones, o también como si no escucha, si no presta atención, se le puede como que llamar la atención, y eso pues aumentaría su probabilidad de que pueda escuchar de la mejor manera. Muchas gracias, Yara. Diana, ¿y tú qué nos puedes comentar? Pues ahora hablando de la habilidad comunicativa de hablar, diversos autores han dicho que es una habilidad que tiene un ser humano para comunicarse mediante sonidos articulados. Y pues esta es una capacidad que nos permite expresar ideas, mediante ella podemos expresar información y sentimientos. Esto lo hacemos de manera clara, precisa y segura. Y pues para poder transmitir de manera adecuada estos mensajes tenemos que utilizar también nuestras partes de nuestro rostro para que sea transmitido de manera adecuada. Y pues yo estuve trabajando en el grupo de primero A y pues en este aula se vieron diferentes formas en las que la maestra hace uso de esta habilidad, y una de las que llamó más mi atención es para la forma en la que capta la atención para transmitir una instrucción, que ella hace mucho énfasis en decirles a los niños escucha y mira, y aquí hace mucho énfasis en la utilización de estas habilidades. Y también de esto mismo nos habla Casani, que él dice que el estatus infantil ha llevado a la creación de un lenguaje específico para dirigirse a los niños, y esto se ve mucho reflejado en el aula porque muchas veces los docentes utilizan palabras más sencillas para explicarle a los alumnos ciertos temas, por ejemplo, utilizan palabras tan complicadas porque saben que no lo van a comprender. Listo, y bueno, ahora ya sabemos en qué se basan estas 4 habilidades. Ahora les quiero preguntar cómo podemos encontrarlas en los libros de texto. Y en esta primera semana, en esta primera jornada de observación que tuvimos, ¿ustedes cómo lograron observar al docente titular cómo transmitía o cómo enseñaba estas habilidades en base o en comparación con lo que dicen los libros que debe hacer? Bueno, pues Casani dice que los libros de texto siempre usan los nombres, habilidades comunicativas, pero si las incluyen en formas de actividades. Por eso el maestro debe de leer entre líneas y reconocer qué habilidades se trabaja en cada ejercicio. Determinar si el libro de texto adopta un enfoque comunicativo, donde el objetivo principal es desarrollar la capacidad de los estudiantes para usar el lenguaje de manera efectiva en situaciones reales.
¿Cómo las aplica el docente en el aula? El docente debe crear un aula donde la comunicación sea valorada, fomentada. Esto implica establecer normas de respeto, escucha activa y así como proporcionar oportunidades para que los estudiantes expresen libremente y compartan sus ideas. Según Daniel Casani, en su libro Enseñar Lengua, el maestro debe de ser un modelo lingüístico para sus alumnos. Su forma de hablar, leer y comunicarse influye directamente en el desarrollo del lenguaje de los estudiantes. Ellos señalan que una lectura expresiva y comprensiva por parte del docente ayuda a crear un ambiente de aprendizaje donde la comunicación se convierte en una herramienta viva, significativa y motivadora. Bueno, muchas gracias Marco y Melanie, nos dieron una buena retroalimentación. Y bueno, ya ahora que tenemos cuáles son las bases de la comunicación, les quiero preguntar, ¿el maestro verdaderamente tiene una buena habilidad para leer en frente de los alumnos, hace que sus alumnos se interesen por lo que él está leyendo? Si nos puedes decir, Melanie, en base a tu experiencia. En mi experiencia, en la jornada de observación pude notar que el docente realiza una lectura adecuada frente al grupo. Su manera de leer es clara y utiliza una pronunciación correcta, pausas adecuadas y una entonación que mantiene la atención de los estudiantes. Esto facilita la comprensión de los textos y motiva a los niños a interesarse por la lectura. Andrea. En mi caso, durante la observación noté que el docente sí leía frente al grupo, pero su lectura era algo monótona. Los alumnos se distraían con facilidad y no mostraban mucho interés, ya que el maestro solo leía las instrucciones sin intentar hacerlo más dinámico o atractivo. Considero que su forma de leer no lograba captar la atención de los estudiantes ni motivarlos a participar. Bueno, podemos ver que cada maestro tiene una manera diferente de leer frente al grupo, entonces ahora les hago la pregunta de qué era lo que hacía el docente titular para llamar la atención de sus alumnos, que verdaderamente se interesaran por lo que él estaba transmitiendo. Bueno, en lo personal, mi maestra llamaba la atención de los niños, pues diciéndole, chicos, vamos a comenzar una lectura, y pues como ellos eran muy participativos y en ocasiones no estaban como mucho de ánimo, ya procedió a crear una dinámica de unos palitos con los nombres, en la cual pues consistía en que los niños que no querían leer en ocasiones, ella sacaba un palito y pues ya les tocaba. Y pues había un niño que se llamaba, pues había un niño que se llamaba Eric, el cual era muy participativo en todo, aunque respondiera mal, ¿verdad? Pero él siempre quería estar ahí. Y pues en ocasiones que tocaba hacer dinámicas como bailar, activaciones, pues la maestra les ponía una canción y los niños les encantaba bailar. Y pues sería todo lo que ella llamaba la atención, porque era un grupo muy enfocado. Muchas gracias Marco. Yara, ¿cuál ha sido tu experiencia que nos puedes compartir? En mi caso, con segundo grado, la maestra ya había leído cuentos con ellos, pero cuentos pequeños. En este caso, había leído una lectura un poquito más larga, en el cual les dijo que si prestaban atención y contestaban las preguntas que les iba a hacer al final, les iba a poner como que una calcomanía en su hojita de conducta. Y ya con eso como que sirvió para que prestaran atención. Muchas gracias, Yara. Aquí podemos darnos cuenta de cómo los maestros tienen diferentes maneras de aplicar esto para que los alumnos verdaderamente se interesen por lo que se está comunicando. Entonces, gracias a sus experiencias podemos darnos cuenta de que los maestros tienen distintas estrategias y pues todo es válido. Ahora les quiero preguntar lo que yo considero que es muy importante. ¿Cómo es que logran los maestros hacer una diferencia entre lo que es la narración y la prosa? Porque sabemos que es muy distinto interpretar, por ejemplo, en el sentido prosa, un personaje y narrar. ¿Ok? Entonces, la prosa siento yo que es el cómo hablas tú en todos los días, o sea, no adoptas un papel, sino que eres tú mismo. Y el cambio, o sea, de la narrativa, o sea, siento yo que pues más que nada es un arte de contar historias. O sea, puede ser un ejemplo como el oh, wow, o sea, metes un suspenso y así lo vas guiando o lo vas formando. Durante la observación yo pude darme cuenta de cómo el maestro distinguía el diálogo de la narración al leer con el grupo. Cuando aparecían los diálogos, él cambiaba ligeramente el tono de voz para representar a los personajes y hacía pausas marcadas cuando usaba los guiones o comillas, lo que ayudaba a los alumnos a notar que alguien estaba hablando. En cambio, cuando leían la narración, su voz se mantenía más neutral y continua, ya que ahí el texto solo estaba describiendo acciones o situaciones. y bueno,
debemos de tener claro, muchas gracias Melanie por cierto, debemos tener claro que el maestro hace todo por llamar la atención de sus alumnos, independientemente de la estrategia que utilicen. Pero ahora dejando un poco de lado la perspectiva que tuvimos sobre el maestro, ahora nos enfocamos en los alumnos. Quiero saber si verdaderamente los alumnos se interesaban en lo que el maestro estaba leyendo. ¿Yara? Bueno, en mi caso con segundo grado, al principio no mostraba mucha atención, o sea, se distraían con cualquier cosa. La maestra les dijo que era necesario que prestaran atención, ya que les iban a hacer varias preguntas y pues para que la maestra viera que ellos me estaban prestando atención, iba pasando por las filas. Y cuando veía que uno estaba distraído, ya sea con sus lápices o acomodando su lapicera, la maestra les llamaba la atención y les decía que no les iba a dar pues la calcomanía que dije al final, y ya con eso como que cobraba conciencia, y al final cuando les hacían las preguntas sí contestaban, o sea, sí se veía que comprendían lo que les veía. Bueno, por mi parte, en primer grado, los niños no se mostraban, al principio sí estaban muy interesados, pero conforme pasaba el cuento, como que se distraían, empezaban a jugaban con sus dedos, con sus manos, y pues al final ya había muchos que se distraían, y al final de cuentas había unos que sí y otros que no, pero pues ya dependía mucho de la persona, de cuál era su capacidad de atención que tenía. Y bueno, ya como último punto, quiero hacerles la pregunta de cómo la lectura se puede relacionar con otras actividades, y nos pueden proporcionar algunos ejemplos. Diana, por favor. Bueno, por ejemplo, cuando realizamos un dictado, ponemos en juego la actividad de la habilidad de escuchar, porque tenemos que escuchar la palabra y después la procesamos, el niño la interpreta y la pasa hacia su libreta, entonces aplicarle la habilidad de leer para saber si esa está escrita correctamente. Y ya para hablar, la relación que existe entre este intercambio de palabras entre los alumnos y entre la docente, ahí ponemos en práctica la habilidad de hablar, y para escuchar pues esa es necesaria para realizar esta actividad. Marco, ¿qué nos puedes compartir? Yo relaciono con una actividad sería pues la escritura, o sea, no solamente pues leer puede ser escribir o comprender, sino que siento yo que va más allá de imaginarte el entorno en el que te rodea, buscar la idea. Okay, muchas gracias por su colaboración. Y bueno, para dar un breve resumen a todo esto, tenemos que las habilidades pues son muy importantes y que las podamos llevar de manera correcta, que los maestros tengan una verdadera estrategia para poder transmitirle eso a los niños, porque pues al final de cuentas estas 4 habilidades van de la mano para una comunicación más efectiva. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos en su voz normalista favorita.